Hoy en nuestro recopilatorio de noticias os hablaremos de las razones que han llevado a Google y Apple a unir fuerzas. A continuación os cuento para qué. Nos haremos eco de un informe del medio The Information que habla del desánimo interno en los equipos de trabajo de Siri e inteligencia artificial de Apple. También hablaremos de las últimas filtraciones sobre novedades que veremos en WatchOS 10 y iPadOS 17 y despediremos hablando del nuevo botonación del iPhone 15 Pro y de una de las principales producciones de Apple TV+. Muy buenas a todos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo vídeo de noticias, como cada semana. Precisamente queremos dar las gracias a todos los que veis semanalmente este espacio y por eso quiero aprovechar este momento inicial del vídeo para pediros pues que podáis rellenar, si tenéis unos minutitos, el formulario de Google que os dejo en la descripción de este vídeo. En ese formulario hemos hecho unas cuantas preguntas pues para que nos ayudéis a mejorar los contenidos que publicamos en el canal. De verdad, nos queremos esforzar cada día en traeros la mejor información posible, los mejores contenidos y para eso pues necesitamos también conocer lo que os gusta. Así que, insisto, si tenéis 1 o 2 minutos como mucho, rellenadlo porque de verdad nos vais a ayudar muchísimo. También quiero aprovechar, como hago cada semana, para dar las gracias a los nuevos suscriptores de La Manzana Mordida Plus. Esta semana han sido Cristian Jara, Joan Morales, Jan Hernández, Enrique Arana, Pedro Jiménez, Rubén Asensio, Alfonso Casallas, Ángel del Pozo, Francisco Javier y Malena Melgar. De verdad, muchísimas gracias. Sabéis todos que podéis uniros a La Manzana Mordida Plus en www.lamanzanamordida.com. Y además de los contenidos extra que publicamos, a los que ya subimos aquí en el canal, vais a poder participar en sorteos que hacemos todos los meses. Precisamente esta es la última semana para participar en el sorteo que estamos realizando del iPad de 10ª generación. Así que aprovechad. Bueno, y ahora sí comenzamos con el recopilatorio de noticias. Y es que, bueno, Apple y Google han presentado una propuesta de especificación industrial que pretende luchar contra el uso indebido de dispositivos Bluetooth de localización, como por ejemplo son los AirTag de Apple o también los llaveros Tile, ¿no? Esta especificación va a permitir precisamente que este tipo de dispositivos de localización sean compatibles con la detección de rastreo no autorizado de ambas plataformas, tanto de iOS como de Android. Esta iniciativa al fin y al cabo surge como respuesta pues, al problema del rastreo no deseado, que puede suponer al fin y al cabo pues, una amenaza para la privacidad y la seguridad de las personas que usan dispositivos de localización o que son seguidas por ellos sin su consentimiento. Google ya está trabajando en una función nativa para Android que permitirá detectar rastreadores Bluetooth y alertar al usuario si encuentra alguno cerca, ¿no? Así que bueno, se espera que a finales de 2023 esto ya pueda estar implementado y que, por ejemplo, si encuentras un AirTag, independientemente de si tienes un iPhone o un Android, recibas una alerta y así también con otro tipo de llaveros. Bueno, digo llaveros o bueno, dispositivos de localización al fin y al cabo. Venga, seguimos con otra noticia y es que bueno, el viernes pasado en el directo que hicimos comentamos un informe que salió justo ese mismo día en el medio The Information. Que bueno, es un medio especializado en tecnología y negocios que además, ojo, tiene una cuota mensual de $39 al mes. Quiero decir con esto que no publican tonterías, precisamente. En este informe se revela que los equipos de Apple que trabajan precisamente en Siri y el Departamento de Inteligencia Artificial sufren de, y cito textualmente, disfunción organizacional y falta de ambición. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Sí. Y esto, claro, ha llevado a Apple a quedarse muy atrás con respecto a competidores como OpenAI, Microsoft y Google. Precisamente el informe señala que Siri se basa en una base de datos bastante, entre comillas, torpe que dificulta pues eso, que se pueda ir actualizando y que se pueda mejorar. Digamos que el método que utiliza Apple es bueno, pues que sus respuestas sean preescritas por un equipo de alrededor de 20 escritores en lugar de ser generadas por una inteligencia artificial para, Apple cree que esto es para maximizar la privacidad y tener también un mayor control sobre estas respuestas. Todo esto porque principalmente los altos ejecutivos de Apple no quieren que Siri cometa grandes errores en sus respuestas y generar mala prensa, como por ejemplo le pasó a ChatGPT, que recordaréis que al principio de ChatGPT muchos medios de noticias se hacían eco de fallos garrafales que cometían. Bueno, pues digamos que esa es una de las principales piedras que se encuentran en el camino los departamentos de Siri e inteligencia artificial en Apple. Esta es la razón por la que muchos empleados de Apple han abandonado la compañía, porque al fin y al cabo es demasiado lenta para tomar decisiones y son demasiado conservadores en su enfoque. Precisamente de todos estos empleados que han ido dejando la empresa,
Tres son bastante importantes. Estos se unieron a Apple cuando esta compró una startup en 2019 y fijaos si son importantes estos tres ingenieros que se han marchado, que fueron seducidos precisamente por Sundar Pichai, el mismo CEO de Google. Tim Cook también intentó hablar con ellos, pero no tuvo la misma suerte. Así que, en conclusión, se avecinan tiempos complicados para Siri. En fin, continuamos, vamos a hablar de software y es que, bueno, Apple está preparando algunos cambios importantes para el Apple Watch este año como parte de watchOS 10. Esto es algo que ya os hemos ido contando en vídeos anteriores, pero bueno, vamos sabiendo un poquito más de información. Por ejemplo, sabemos que los widgets van a ser, digamos, la parte central de la interfaz del Apple Watch y va a permitir a los usuarios desplazarse por una serie de diferentes widgets para acceder a información rápida, como puedan ser el seguimiento de la actividad, el clima, las cotizaciones bursátiles, por ejemplo, las citas del calendario, tareas, etcétera, ¿no? Esta nueva interfaz se va a parecer un poco, ¿no? Salvando las diferencias, a la esfera que ahora mismo existe de Siri y también, ojo, a las pilas de widget que tenemos en iOS, las cuales, pues bueno, ya sabéis que si vamos deslizando con el dedo podremos desplazarnos por los diferentes widgets, como que podemos crear, pues eso, una pila de widget. Si lo había dicho bien, ¿para qué me voy a enrollar más? Y ojo porque habría más novedades. Por ejemplo, también se está probando cambiar la función de la corona digital del Apple Watch. En watchOS 10, Apple está probando que esta corona digital, cuando la presionamos, abra una nueva interfaz de widget en lugar de ir a la pantalla de inicio. Ya sabéis, esta pantalla en la que ahora mismo vemos todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Al final, el objetivo de este nuevo diseño es admitir que, bueno, al final, el intentar tener en el Apple Watch una experiencia de aplicaciones, pues muy similar al iPhone, no tiene tanto sentido y que quizás es mucho más práctico mostrarte directamente la información que quieres en widgets que no te requieran entrar en dichas apps. También hemos conocido que debido a que se trata al final de una salida bastante radical de la experiencia centrada en aplicaciones a la que, bueno, ya estamos acostumbrados todos, esta opción de widget, de poder cambiar pues prácticamente el cómo va a funcionar la interfaz de watchOS 10, podría ser opcional, es decir, que los usuarios podrían elegir entre una vista tradicional como la que teníamos hasta ahora o probar esta nueva, bueno, interfaz que Apple va a plantear con esta nueva actualización. Bueno, seguimos hablando de software, pero ahora para hablar del iPad. Y es que, bueno, iPadOS 17 va a traer varias novedades para los usuarios del iPad según algunos rumores filtrados por Analyst941 en Twitter. Precisamente este usuario, ojo, el otro día compartió una foto de cómo Greg Joswiak, uno de los principales capos de Apple, pues le tiene bloqueado. Así que me huele a que lo que publica, no sé si todo, pero gran parte del contenido que publica puede estar bastante cerca de ser certero. Así que os cuento. A ver, una de las principales áreas de enfoque en esta nueva versión de iPadOS va a ser el Stage Manager. Ya sabéis, esta es la interfaz de multitarea que se estrenó en iPadOS 16 y que, bueno, va a recibir algunas mejoras. Él en su tweet, bueno, habla pues mejoras relacionadas, por ejemplo, como el soporte con webcams externas, ajustes de salida de audio, lo cual me parece vital, el poder elegir un micrófono u otro, la transmisión de múltiples fuentes de audio-vídeo, etc. Pero ojo, también se dice que Apple está desarrollando una versión especial de iPadOS 17 para el iPad de mayor tamaño, que se rumorea que está en buen camino. Ya sabéis que esto es un rumor que lleva ahí un tiempo, pero bueno, de momento tampoco se sabe fecha concreta. Pero bueno, si vendría una versión especial de iPadOS 17 para este iPad, indica que ese iPad más grande va a llegar este año. En fin, en cualquier caso, lo que se sabe es que esta versión podría soportar dos pantallas externas de 6K a 60 Hz, veremos. Y luego también sabemos que todas las opciones de personalización de la pantalla de bloqueo del iPhone que tenemos en iOS 16 van a llegar también al iPad, incluyendo pues eso, la opción de poder poner widget en esta pantalla e incluso ajustar la posición del reloj. Si queremos a lo mejor reubicar la posición en la pantalla del iPad, en la pantalla de bloqueo, vamos a poder hacerlo. Así que vamos a tener un iPadOS más personalizable y seguramente con funcionalidades que mejoren la multitarea y bueno, la gestión de poder conectar accesorios externos. Bueno, vamos a hablar ahora del iPhone 15 Pro. Y es que me ha sorprendido gratamente esto del iPhone 15 Pro. No esperaba que el botón de acción, además de ser personalizable, tuviera esto que os voy a contar a continuación. Pero bueno, vamos por partes. Ya os hemos venido diciendo tiempo atrás que el nuevo iPhone 15 Pro y Pro Max va a tener un nuevo botón de acción que reemplazará al interruptor de silencio tradicional y que permitirá, por ejemplo, controlar la cámara, ¿vale? Bueno, algunos filtradores han compartido diseños CAD a medios como 9to5Mac y han hecho algunos renders para, bueno, ver en detalle cómo será.
Aquí os estaré poniendo alguno. La verdad que nos permiten ver cómo sería el diseño de este botón, pero ojo, aquí viene lo interesante, y es que esto no lo esperaba. Al parecer, este botón de acción será sensible a la fuerza y permitirá enfocar, capturar fotos y grabar vídeos con diferentes tipos de presión. Un poco similar a lo que pasa con las cámaras de fotos tradicionales, que cuando aprietas un poquito, sin presionar del todo, haces un enfoque y si presionas completamente el botón, realizas la fotografía. Pues algo de ese estilo, ¿vale? Así que, oye, la verdad que esto me ha sorprendido para bien. La verdad que ya empezaría a ver con mejores ojos el hecho de que podamos ejecutar diferentes acciones en función del tipo de presión que realizamos. Lo único malo, ya sabéis, es que este botón solo va a ser exclusivo de los modelos Pro, por lo que para los que compréis el iPhone 15 o el iPhone 15 Plus, pues vais a tener que seguir conformándoos con el interruptor de silencio tradicional, que ojo, por un lado yo creo que también lo voy a echar de menos, ¿no? O sea, porque para mí es muy cómodo bajar la pestañita y silenciar el teléfono. En fin, todo será cuestión de acostumbrarse. En cuanto a los botones de volumen, nada, van a seguir siendo mecánicos y separados, tal y como habéis visto en las fotografías, en lugar de ser capacitivos y unidos en un único botón como se rumoreaba inicialmente. Esto parece que se lo guardan para el iPhone del próximo año. Bueno, y antes de despedir, quiero hablaros de Apple TV Plus, el servicio de series y películas de Apple, que yo no sé si aquí muchos de vosotros, pues eso, lo utilizáis, habéis visto series. Bueno, una de las imprescindibles que os aconsejo es The Morning Show, y tengo buenas noticias, porque Apple TV Plus ha confirmado esta semana la cuarta temporada de la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, el The Morning Show, que incluso ha confirmado la cuarta temporada antes del estreno de la tercera que está previsto para este otoño. Al final, bueno, contaros que si no habéis visto esta serie, de verdad es una de las imprescindibles del catálogo, es un drama que se centra, pues eso, en el programa matinal de una cadena de televisión estadounidense y bueno, nos cuenta los conflictos que hay entre los presentadores, los productores y los ejecutivos de la cadena, ¿no? En fin, se sabe que la tercera temporada va a tener algunas incorporaciones, como por ejemplo Jon Hamm como magnate de los medios que se interesa por la cadena, que tiene los derechos del programa, Nicole Beharie como nueva presentadora, y luego también habrá otros actores como Stephen Fry, Tig Notaro y Natalie Morales. Así que nada, ahora solo queda esperar la fecha de estreno y a ver qué nos tienen preparados con esta tercera temporada. La primera me gustó mucho, la segunda bajó un poco el nivel porque bueno, al final les cambió pues todos los planes, la pandemia, porque justo les pilló por medio del rodaje. Pero bueno, desde luego es una buena noticia que vaya a haber cuarta temporada porque eso puede ser señal de que están muy confiadas con el éxito que va a tener la tercera. En fin amigos, hasta aquí el vídeo de noticias, espero que os haya gustado, ya sabéis, podéis darle me gusta, suscribiros al canal que no cuesta nada y nos ayuda mucho y también, si tenéis unos minutitos, por favor rellenad el formulario que os dejamos en la descripción que nos ayudará también a mejorar los próximos contenidos que vayamos publicando. Y nada, por mi parte esto es todo, mañana más, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.